Había un pueblo olvidado por el tiempo, atrapado en el polvo del olvido y la indiferencia. Allí, donde la vida apenas susurraba, trabajaba el doctor Manolo Laprada. Un hombre de rostro ajado por la fatiga y el cansancio de ver demasiada muerte y tan poca esperanza. Era el único médico del pueblo, el único que se quedaba cuando los demás se iban, el único que no cerraba la puerta a la miseria. Manolo había llegado a ese pueblo hacía 30 años con el sueño de curar, de sanar, de hacer una diferencia. Pero la realidad lo golpeó como un puño cerrado. La gente no tenía dinero para pagarle, apenas tenían para comer. Le pagaban con gallinas, con botellas de aguardiente casero, con promesas que se desvanecían en el aire como hojas secas. Vivía en una casa desvencijada, junto a la clínica que nadie llamaba clínica, porque no era más que una habitación con un par de camillas oxidadas y un botiquín con más polvo que medicinas. Cada día atendía a los enfermos con lo poco que tenía. Un niño con fiebre, una mujer pariendo en la oscuridad, un anciano con el pecho encogido por la neumonía. Y Manolo luchaba. Luchaba contra el hambre, contra la pobreza, contra la enfermedad que no tenía cura, contra la desesperanza que lo carcomía. Pero todo eso era nada comparado con lo que vendría. Un día, llegó la tragedia. Un camión sin frenos, cargado de madera, perdió el control en la única calle empinada del pueblo y se llevó por delante a un grupo de niños que jugaban descalzos. El grito de las madres reventó el aire como un cristal haciéndose trizas. Manolo corrió, pero solo encontró cuerpos rotos, almas desgarradas, madres arañándose el rostro en un dolor que no tenía nombre. Salvó a 2. Solo a 2. Y por esas 2 vidas, lo culparon de las otras. ¿Por qué ellos y no los míos?, le gritaron. Lo miraron con odio, con rencor, como si hubiera elegido a quien salvar y a quien no. Desde ese día, Manolo no fue el mismo. Algo en él se quebró, como un hueso mal soldado que nunca deja de doler. Empezó a beber más, a dormir menos, a escuchar en las noches los lamentos de las madres que lo odiaban. Pero la vida no había terminado de castigarle. Tiempo después, un brote de cólera azotó el pueblo. Primero fue un anciano, luego un niño, después decenas más. Manolo corría de un lado a otro, con sus manos temblorosas, con los ojos rojos de tanto no dormir, con la desesperación de quien pelea una guerra sin armas. Enterró a tantos que dejó de contar. Hasta que un día, enfermó él. Se supo moribundo y se tendió en la misma camilla en la que había atendido a cientos. Solo. Sin nadie que le tomara la mano. Porque el pueblo, ese que le había intentado salvar, lo había abandonado. Pero la muerte no lo quiso. Se recuperó. Se levantó. Y con su cuerpo débil, con su mente hecha añicos, se prometió una sola cosa: se iría. Abandonaría ese pueblo maldito. Tomó su vieja maleta, guardó lo poco que tenía y echó a andar. Sin despedidas. Sin mirar atrás. Pero el destino aún no había terminado con él. Apenas a 1 kilómetro del pueblo, su zapato se atascó en una grieta del camino. Tropezó. Intentó sostenerse de algo, pero el suelo le fue infiel. Cayó de bruces y su cabeza golpeó contra una piedra afilada. No hubo nadie para socorrerlo. Nadie que escuchara su último suspiro. Nadie que supiera que, después de tanta lucha, después de tanto dolor, el gran doctor Manolo Laprada murió por la caída más absurda de todas. Allí quedó su cuerpo, bajo el sol inclemente, devorado por el olvido. El pueblo no lo buscó. Sus antiguos pacientes no lo lloraron.
No hubo un entierro digno, ni siquiera una cruz de madera sobre su cadáver. Su cuerpo se consumió poco a poco, hasta que solo quedaron huesos dispersos entre la maleza. Y el pueblo simplemente siguió su vida, como si él nunca hubiera existido. Años después, la clínica donde tantas vidas se salvaron fue demolida. En su lugar, construyeron un bar. Donde antes se combatía la enfermedad, ahora se ahogaban las penas en alcohol barato. Nadie recordó a Manolo. Nadie contó su historia. El hombre que lo dio todo por ellos, terminó siendo solo un susurro olvidado en el viento. Muchos años después, cuando el polvo ya había cubierto la memoria del pueblo, un forastero llegó. Era un joven de mirada seria, con los mismos ojos cansados que alguna vez tuvo Manolo. No tardó en preguntar por él. Nadie supo qué responderle, algunos incluso se rieron. Ese viejo tonto se murió hace tiempo, ni su tumba quedó, le dijeron. Pero el joven sabía algo que ellos no. Él no había venido solo por curiosidad. Llevaba una carta amarillenta en su bolsillo, escrita con una caligrafía temblorosa y frágil, una carta de su madre, quien en su lecho de muerte le había contado la verdad. Manolo Laprada tenía un hijo. Su madre, una joven enfermera que había trabajado en el pueblo durante un tiempo, había huido con el niño antes de que la miseria los tragara. Nunca le habló de su padre hasta que sintió la muerte cercana. Ahora, el joven buscaba entender quién había sido aquel hombre que le había dado la vida y al que jamás conoció. Con cada palabra cruel que escuchaba sobre Manolo, su rabia crecía. Decidió quedarse en el pueblo. Recuperó la vieja clínica, la limpió, la arregló con sus propias manos y, contra toda lógica, volvió a abrirla. La gente se rió de él al principio, pero cuando la enfermedad tocó nuevamente a sus puertas, acudieron a él con la misma desesperación con la que antes habían buscado a su padre. Así, poco a poco, el hijo de Manolo Laprada fue sanando no solo cuerpos, sino también la memoria de su padre. Con cada vida que salvaba, con cada enfermo que curaba, su nombre volvió a resonar en los murmullos del pueblo. Y, sin darse cuenta, logró lo que Manolo nunca pudo: ser recordado, ser querido, ser admirado. Pero el destino no se apiada de los Laprada. Una noche, cuando la clínica estaba más próspera que nunca y su reputación había llegado a otros pueblos, un forastero entró. Pidió ayuda, dijo estar enfermo. Pero cuando el joven doctor se acercó para examinarlo, el hombre sacó un revólver. Un disparo. Solo uno. Y la vida del último Laprada se apagó en un instante. El forastero huyó con un simple reloj de bolsillo. Nada más. La tristeza cubrió el pueblo. Esta vez, lloraron. Esta vez, supieron que habían perdido a alguien que realmente importaba. Su cuerpo fue enterrado en el mismo lugar donde Manolo había caído, con una lápida sencilla que decía: Laprada. El apellido realmente maldito.